bienvenidos a un nuevo episodio de EP en Cabina y hoy me gasto un acompañante. Con ustedes nuestra facilitadora Marta Terrero, experta en gestión de proyectos y operaciones. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Araceli. Igualmente es un honor para mí estar contigo hoy. Bueno, entramos en materia de una vez. Marta, cuando hablamos de estrategia de planificación, ¿a qué nos referimos? Es un conjunto de prácticas, un conjunto de buenas prácticas que buscan llevarnos desde ese punto A hasta ese punto B, que es el estado deseado o el estado anhelado para mejorar el desempeño que tenemos actualmente. Marta, y aparte de esa definición que nos das, ¿cuáles tú dirías que serían esas herramientas para realizar una buena estrategia de planificación? Cuando mencionas buena estrategia de planificación, es importante señalar que lo bueno o lo óptimo va a depender del escenario, de cuáles recursos tenemos disponibles y de cuál es la meta que se está persiguiendo. Sin embargo, hay una serie de herramientas que son válidas, que son aplicables en cualquiera de estos escenarios. Por ejemplo, tenemos los objetivos SMART, que es una metodología que nos permite identificar esos 5 aspectos que son esenciales para determinar el objetivo de esa iniciativa que queremos impulsar. Esa descripción de SMART, que en español es inteligente, son las iniciales de específico, medible, alcanzable, también debe ser relevante y debe estar limitado en el tiempo, por aquello de que si no le ponemos fecha, entonces no vamos a trabajar eficientemente por ello. Ya luego que tenemos esos objetivos claros, definidos hacia futuro, ojo, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra realidad en el momento para entonces poder diseñar ese punto de referencia hacia el destino. Tenemos también otra herramienta que son los indicadores de gestión. Ya luego con los objetivos definidos nos trazamos esas metas que nos van a retar, muy importante, que debe ser retadora, hacia ese resultado. Y ahí podemos decir, bueno, las ventas del mes o del año, los ingresos, también reducir esas pérdidas que se generan en los procesos, en las empresas, en cuánto se pueden eliminar o queremos que se eliminen, y eso también forma parte de ese contexto de planificación, entre otras múltiples herramientas que también son parte de proyectos, porque la planificación es parte esencial de un proyecto y tanto pueden ser predictivos como ágiles. Y tú que mencionas la palabra ágil, ¿cuáles serían esas claves para llevar a cabo proyectos ágiles? Bueno, algo importante y que yo me he dado cuenta que es importante resaltar en estas conversaciones es ese significado que se le ha dado a la agilidad. Algunas personas lo perciben o lo entienden como hacer las cosas más rápido, que de hecho se llama agilidad. Pensamos en agilidad cuando vemos a un corredor, cuando vemos a un Félix Sánchez, cuando vemos a Usain Bolt. Sin embargo, en el marco de los proyectos, la agilidad no se refiere a más rápido, sino a agregar más valor. Y que en el proceso de desarrollo de esos proyectos estemos entregando valor continuamente y no al final de haber desarrollado ese proyecto, como a veces suele ocurrir cuando trabajamos en entornos predictivos. Dentro del marco de la agilidad, bueno, puedo citarte algunos elementos que nos dan la información si ese entorno, si ese escenario es ágil. Hay un concepto que es el VUCA, VUCA. Y eso se refiere a los entornos o escenarios que son volátiles, que son inciertos, que son cambiantes y que son ambiguos. Y por supuesto que muchas veces trabajamos o nos desenvolvemos en escenarios que tienen esas 4 características. Entonces es el entorno, el escenario, como lo he dicho ya, el contexto, lo que nos da la información, si podemos utilizar herramientas predictivas o ágiles. Y ya que tengamos identificado que efectivamente son ágiles, bueno, tenemos design thinking, por ejemplo, o pensamiento de diseño, que nos permite ir de la mano con nuestro cliente, creando esas soluciones de manera creativa, llevando una serie de pasos que ya tiene esa metodología. También está la metodología Kanban, que está dentro de la sombrilla de la agilidad, que son unos tableros sumamente vistosos, muy bueno para aquellos que aprendemos desde lo visual, y eso también nos permite transparencia en las actividades e ir planificando de manera progresiva. Algo muy bueno con lo que nosotros contamos es con una serie de herramientas muy amplia, quisiera decir infinita, pero sí son muchas, y eso nos permite tener de dónde escoger. Sin embargo, es esa conciencia de sobre qué terreno nos estamos desenvolviendo, lo que nos debe dar la información de cuál elegir. Y cuando esas empresas o profesionales hacen uso de esas herramientas que tú mencionas, ¿cómo eso impacta positivamente a ese que está haciendo esa estrategia de planificación? El impacto definitivamente es positivo, pero hay unos pasos previos.
y es la comunicación. Cuando se va a implementar una nueva herramienta, un nuevo sistema, antes de implementarlo o parte esencial de ese proyecto de implementación es la comunicación. Involucrar a las personas, regularmente se dice a las personas clave, pero esas personas clave no están solamente en la parte superior de la estructura, de ese organigrama, sino que todas las personas involucradas en hacer ese trabajo posible, en materializarlo, son personas clave. Entonces, involucrarlos desde el proceso de creación de ese proyecto, desde que se está estructurando, comunicándole a las personas por qué quiere hacerse, qué lo motiva. Y algo importante, preguntar, siempre entregar esa pregunta a tu equipo de cómo pueden colaborar para que eso se logre, cuáles ideas pueden ellos entregar. Y eso, ese sentir de saberse parte de esa transformación que la empresa va a tener o que esa unidad, ese departamento va a tener, definitivamente que es un factor diferenciador. Más allá de las herramientas que bien utilizadas, o sea, con la conciencia y en equipo, como debe ser, dan resultados positivos. Pero por eso menciono esos pasos previos, porque las herramientas no funcionan solas. Te mencionaba ahorita, son muchísimas y tú puedes escoger, pero lastimosamente no son como una botonera que tú digas herramienta 1 y le dé y te funcione, sino que debe tomarse en cuenta las habilidades que tiene tu equipo, si a nivel tecnológico tienen esas capacidades desarrolladas o esas habilidades o competencias para tú decirle vamos a usar Trello o vamos a usar Asana, vamos a usar Todoist o Monday. Si tienes en tu equipo una gran mayoría o todos que tengan deficiencias tecnológicas y de repente tú llegas y le dices, vamos a cambiar todo el sistema y vamos a usarlo todo en la nube, te van a mirar al cielo y te van a decir, ¿cómo yo voy a subir el archivo en la nube? Se escucha jocoso, trato de que suene así, pero sí es muy cuesta arriba y lo veo mucho en consultoría cuando se reta sin preparación previa al equipo. Entonces, sí hay muchas herramientas, así que bueno es saber cómo están esos diferentes niveles de capacidad para poder empujar a los que les hace falta más y aprovechar a los que más saben para que también entreguen de ese conocimiento a ese primer grupo. ¿Y cuáles serían esos retos? ¿Qué es lo más retador para esos profesionales del área? Es retador la limitación de recursos, o como también le llaman la escasez de recursos. Quisiéramos tener todos los recursos disponibles para poder lograr este plan. Y un sesgo que a veces tenemos o que a veces cometemos es que planificamos en base al ideal. Necesito en mi equipo, ese caso también es muy frecuente visto en casos de acompañamiento a empresas. Tengo un equipo de 5 personas, pero para que se logre esta meta me hacen falta 10, pero yo planifico en base a 10. Entonces, todo ese proceso de planificación y de ejecución de ese proyecto me faltan 5 personas, Rachel, me faltan 5 personas y llamo a recursos humanos, ¿y cuándo me van a contratar las 5 personas que faltan? Sin embargo, si hacemos retrospectiva, ¿por qué hacemos un plan con recursos que no tenemos? Entonces, ese es un reto muy, muy, muy grande que debe seguir trabajándose y también entender que cada persona es distinta en un equipo de trabajo, en cualquier empresa, no importa la industria a la que pertenezca. Poder identificar esas zonas fuertes, esas zonas de genialidad de los miembros de tu equipo es clave para entonces en ese proceso de planificación tú saber cómo asignas las responsabilidades, dónde colocas a esos jugadores clave en función de lo que ya saben hacer, de lo que ya pueden hacer, bien sea comunicación, bien sea la parte analítica, los cálculos, bien sea estar de cara al cliente, bien sea en la parte de producción y dentro de producción en cuáles áreas. Entonces eso hace que el equipo pueda fluir, le baja también un gran significado a la frustración de cuando las cosas no se dan o no se dan tan rápido, o no se dan como el plan, y no nos vemos como esclavos de un plan, sino como acompañantes de una estructura que nosotros mismos hemos creado para ayudarnos. En ese proceso de planificación, ¿cuál tú dirías que es el punto más importante? La prevención. En caso de proyectos predictivos, la respuesta es prevención. En caso de proyectos ágiles, la respuesta es flexibilidad y adaptabilidad. Porque a pesar de que tengamos un plan hecho a 3, a 6 meses, a un año, hay imprevistos que surgen, que algunos pueden venir a impulsar el proyecto, algo que no conocíamos, alguna oportunidad que surge, pero también se puede dar el caso opuesto, que son retos o problemas, como también puede llamársele, que tú dices, wow, yo no contaba con que esto podía ocurrir ahora, con que esto podía pasarnos. Y pueden ser factores externos del mercado, puede ser hasta la tasa de cambio y que eso impacte negativamente el proyecto. Entonces, si es un proyecto predictivo, definitivamente explorar
cuáles soluciones pueden buscarse para regresar al plan original. Esa es la búsqueda principal. Como es predictivo, se basa en un plan y entrega el resultado al final. Ok, me desvié, entonces vamos a ubicarnos donde estamos y qué tenemos que hacer para regresar. Claro. En el caso de la agilidad, ya hay una conciencia en el equipo de que nos manejamos en entornos VUCA, como te mencioné ahorita, de que cualquier cosa puede ocurrir, y por eso es tan importante la flexibilidad y la adaptabilidad, de que, ok, tengo una ruta que me la va a dar el resultado del recorrido anterior. Así de vivo, así como en la vida real. Doy pasos, hago mi carrera o una maestría, o me certifico, o hago familia, y ese nuevo punto que estoy ocupando me va a traer información, y con esa información continúo avanzando, pero si es en zigzag no hay problema, porque ya yo sé que estoy en un entorno ágil, que es altamente cambiante. Y si es predictivo, regresar al origen. Pero tú como Marta, ¿cuál ha sido tu proyecto más retador y qué soluciones has buscado para resolverlo? Bueno, el reto más importante que he identificado es la gestión de interesados o comunicación, porque vengo de un pensamiento muy estructurado, muy analítico. Sabes que todos tenemos nuestros temperamentos, eso se complementa con carácter, y bueno, yo ese tema para otro podcast. Sin embargo, en la medida que uno va avanzando, creciendo y aprendiendo de muchas personas que saben mucho y que tenemos la suerte de tenerlo como mentores, entonces me encontré, me reconocí en ese, digamos, en ese estado, ¿no? de guiarme mucho por lo técnico, digamos, y además con mi formación como ingeniera eléctrica, para mí los números, el 2 más 2 son 4. Sin embargo, cuando estamos interactuando directamente con múltiples personas que también tienen diferentes temperamentos y demás, entonces ahí ya la matemática no es tan directa, hay otro tipo de cálculo. Y tener la adaptabilidad para esos temperamentos, para saber que eso también ayuda muchísimo, el conocimiento de gestión de interesados en proyectos, de que cada uno tiene expectativas distintas de comunicación. No todo el mundo quiere saberlo todo, ni tiene por qué, porque depende su influencia que tiene en el proyecto y el involucramiento que esperamos que tenga. Entonces eso va a meritar una estrategia diferente para cada uno. Y ahí tocamos de nuevo la parte de la planificación estratégica, que no es solo de lo de producción, de lo técnico, de lo numérico, sino también poder planificar de manera estratégica la comunicación. Con qué frecuencia se va a hacer, el tipo de vocabulario que se va a utilizar, porque hablo contigo de una forma, pero ante otro interesado o ante otro stakeholder debo adaptar mi manera de comunicar, porque mi objetivo debe ser que el mensaje llegue y quedarme con esa retroalimentación de que el mensaje realmente fue efectivo y de que ya cuando yo dé la espalda y siga haciendo otras cosas, ese trabajo va a seguir haciéndose, creciendo, porque hay un entendimiento. Y también poder presentar esa apertura de que si en algo yo no me he dado a entender, fíjate la diferencia, que no dije, si algo no te quedó claro, ¿te das cuenta? Sino, si en algo no me he dado a entender, que también de mi contraparte o mi interlocutor se siente en la confianza de decirme, Marta, espérate, vamos a revisar todo de nuevo. O que me diga, mira, vamos al sitio y vamos a tomar la medida, o vamos a visualizarlo en el lugar. El punto es que haya ese dar y recibir en la comunicación y que eso sea la parte esencial de la planificación. Marta, yo no puedo cerrar este episodio sin pedirte algunas recomendaciones para estas empresas o profesionales que desean realizar una buena y óptima estrategia de planificación. Hacer el plan en la justa medida de lo que tenemos y lo que nos reta sin que nos amargue. Ver en la planificación ese recordatorio, como ese friendly reminder, claro, de lo que en un momento tal vez de menos tensión visualizamos y entendimos en equipo que era lograble, y verlo como eso, como ese acompañamiento. Entender que ocurrirán cambios, porque esa es otra cosa, Rachel. Hacemos un plan y esperamos, por algún motivo, esperamos que todo se mantenga en el estado para que ese plan se dé así. Es como sin ninguna variación. Este es mi plan y si algo cambió, la planificación está incorrecta. O como decimos, mala planificación. Entender que hay que dejar un espacio dentro de ese plan para esos imprevistos, que sean positivos o negativos para ese proyecto. Hay que dejar el espacio y eso permite que podamos introducir cambios, de que los cambios son aceptables en el plan y que lo más importante es tener una meta definida y clara. Marta, la verdad es que nosotros le hemos pasado increíble. Hemos aprendido de estrategia de planificación, de gestión de proyectos,
con toda una experta como lo eres tú. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes los usuarios, muchísimas gracias por ver este episodio. Compártanlo y nos vemos en otro episodio de EP en Cabina.